companheiro Amilcar, e passamos a palavra para o companheiro Gustavo Bezerra, subdiretor do Jornal de Cuba Grama Internacional. Com a palavra, companheiro. Bom, eu não falo português. Ante todo, buenas tardes a todos. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la oportunidad de participar en esta reunión. Soy un periodista que vive y trabaja como parte de un pueblo que resiste desde hace casi un siglo, medio siglo, la hostilidad del imperio más poderoso que jamás haya existido sobre la tierra. No soy un cientista social, por lo tanto, esta presentación apenas será un breve espejo de las luchas y las realidades actuales de Cuba revolucionaria. Desde su triunfo el 1 de enero de 1959, la historia del profundo proceso de justicia social y mejoramiento humano liderado por Fidel ha sido también la historia de 48 años de resistencia ante la criminal guerra económica, la subversión y el terrorismo llevados a cabo contra nuestra pequeña isla por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. En un intento por agrupar los pretextos que ha esgrimido la superpotencia contra la revolución, algunos estudiosos dividen el diferendo en tres grandes etapas después de 1959. La primera, durante ese mismo año y la década de los 60, en la cual se dan los primeros pasos de una guerra multifacética, militar, diplomática, mediática, terrorista, política y económica. El más reciente informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, presentado hace unos días por nuestro ministro de Relaciones Exteriores, comienza citando un documento desclasificado en Washington en el año 1991, donde se conoció el 6 de abril de 1960, un año antes de la invasión mercenaria organizada por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, el entonces subsecretario de Estado adjunto para los asuntos interamericanos, Lester D. White, escribió, y cita: "No existe una oposición política efectiva en Cuba. Por tanto, el único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la revolución es a través del desencanto y el desaliento, basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba, negarle dinero y suministros a Cuba para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno". Fin de la cita. El ejemplo de Cuba resultaba demasiado peligroso en un continente pobre, sometido y explotado. En una segunda etapa, cuando la isla era quizás menos vulnerable a las sanciones económicas debido al establecimiento de relaciones mutuamente ventajosas con la Unión Soviética y el campo socialista, se le incluye en la confrontación este-oeste y se le acusa de ser un satélite de la URSS, de exportar la revolución a Centroamérica y de constituir una amenaza militar para Estados Unidos. Ya con el desmembramiento de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo en Europa del Este, comienza el tercer período, donde aprovechando la unipolaridad recrudecen el bloqueo y lanzan las leyes Tropicelli de 1992 y Helms-Burton de 1996, cuyo propósito es llevar el bloqueo al plano multilateral y darle una connotación global, además de limitar la inversión extranjera en el país, y como estrategia para salir de la crisis abrió su economía a capitales foráneos. Desde el propio 1959 reducen la cuota de azúcar que la isla exportaba al norte y luego la eliminan totalmente. Prohíben la refinación del petróleo en sus instalaciones. Las presiones políticas y diplomáticas de Washington provocan la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos y que, por la sola excepción de México, los gobiernos latinoamericanos rompieran sus relaciones con La Habana. Incluso, mucho antes de que se dictara ninguna de las medidas revolucionarias, ya Estados Unidos, ignorando el tratado de extradición vigente en esos momentos, acoge a los criminales y eruigos de la dictadura que escaparon de Cuba huyendo de la justicia. Al promulgarse la ley de reforma agraria en mayo de 1959, la hostilidad imperial entra en una fase más abierta y compleja. De ningún modo Washington aceptó la nacionalización de los grandes latifundios norteamericanos y cubanos
y su indemnización en tiempo y plazos razonables establecidos por esa histórica ley. Las agresiones directas a objetivos económicos por parte del gobierno estadounidense se inician ya en los primeros meses de ese año y también la resistencia del pueblo cubano. Ya el legendario comandante Camilo Cienfuegos había sentenciado durante su última intervención pública en La Habana: aunque caigan raíces de punta, la reforma agraria va. Y efectivamente fue hasta sus últimas consecuencias, a pesar de que la Agencia Central de Inteligencia y la Contrarrevolución realizaron múltiples ataques piratas con aviones disfrazados de civiles provenientes de territorio estadounidense, donde se lanzó desde propaganda subversiva hasta armas y bombas. Cada gesto y acción hostil ha tenido en todos estos años la respuesta revolucionaria de un pueblo que defiende su libertad y soberanía. Ante el bombardeo a las bases militares de Ciudad Libertad, en la capital, San Antonio de los Baños, al oeste de La Habana, y al aeropuerto civil de Santiago de Cuba, la respuesta no se hizo esperar. Se proclamó el carácter socialista de la revolución en impresionante manifestación popular de duelo por los caídos el 15 de abril de 1961. Al día siguiente se produjo la invasión por las arenas de Playa Girón. En menos de 72 horas devino la primera derrota del imperialismo norteamericano en América. Un año y medio más tarde, el 22 de octubre de 1962, Washington decreta el bloqueo naval del archipiélago cubano, después de que un avión espía norteamericano detecta la presencia de cohetes nucleares soviéticos que habían sido instalados para disuadir al enemigo de la preparación de una nueva invasión iniciada con simulacros de guerra alrededor del país. Téngase en cuenta que la derrota de Girón conllevó una desventaja política para Estados Unidos y los planes de agresión se aceleraron. Actividades subversivas, sabotajes, planes de atentados contra Fidel, que hasta hoy suman más de 600, y agresiones militares directas. Durante aquellos días calificados de tristes y luminosos por Ernesto Che Guevara, el país entero se convirtió en una trinchera. A la hora de discutir entre la URSS y Estados Unidos la solución de la llamada crisis de octubre, no se tuvieron en cuenta las razones cubanas. El gobierno revolucionario presentó un programa independiente que se resumía en el reclamo del respeto a su soberanía, el fin de las agresiones y la devolución del territorio de la base de Guantánamo. Esos reclamos siguen sin cumplirse. Esta criminal política contra la revolución cubana ha incluido la guerra bacteriológica. Basta citar la epidemia de dengue hemorrágico. En 1981 costó la vida a 158 personas, entre ellas 101 niños, y que según publicó la revista Cover Action, editada en Washington, fue introducido en Cuba por el dúo CIA-Pentágono. Los actos terroristas no han cesado. El 4 de septiembre de 1997 es capturado en La Habana el salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, luego de colocar artefactos explosivos en varios hoteles de la capital y la célebre bodeguita del medio. Como resultado, murió un joven italiano y resultaron heridas otras 7 personas. Las investigaciones e incluso informaciones de medios de prensa norteamericanos indicaron que el individuo pertenecía a una red de mercenarios organizada y pagada por la Fundación Nacional Cubano-Americana, radicada en Miami, y fue reclutado por el condotado terrorista Luis Posada Chaviles, protegido de la CIA y del Plan Bush, uno de los autores del atentado contra un avión de Cubana de Aviación que explotó en pleno vuelo en octubre de 1976 con 73 personas a bordo. Junto a Posada Chaviles, decenas de criminales que han hecho el trabajo sucio de la CIA y el gobierno de Washington contra Cuba permanecen impunes en la Florida, mientras 5 héroes cubanos que habían infiltrado a estos grupos para proteger a su pueblo del terrorismo están encarcelados en sendas cárceles del imperio, luego de ser condenados a severas penas que van desde 15 años hasta doble cadena perpetua, en un amañado proceso por un tribunal de la capital del terrorismo en América, Miami. En la medida en que se conoce la verdad del caso de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González, Fernando González y Ramón Labañino, crece el reclamo de justicia y libertad para ellos, incluso dentro de los propios Estados Unidos. El terrorismo de Estado desarrollado por los gobiernos de la superpotencia contra la revolución ha costado al pueblo cubano más de 3.400 vidas. En esta escalada imperial no podemos dejar de mencionar la criminal ley de ajuste cubano, vigente en Estados Unidos desde 1966, que asegura residencia a los ciudadanos procedentes de la isla que toquen el suelo norteamericano.
Esta ley fomenta la migración ilegal y pone en peligro en el estrecho de la Florida la vida de las personas con el único objetivo de desprestigiar a la revolución. Compañeros, difíciles años ha afrontado la nación como consecuencia del derrumbe del campo socialista, la desintegración de la URSS y el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos. La isla, que mantenía el 85% de su comercio con la Unión Soviética, quedó a merced del intercambio desigual y las políticas proteccionistas de las naciones poderosas. Sirva de ejemplo que en solo 2 años, la mayor de las Antillas vio reducida su capacidad de compra en el exterior en un 50%. Desde su implementación, el bloqueo imperial ha causado al pueblo cubano daños por más de 89.000 millones de dólares. Esa cifra no incluye los perjuicios directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país por los sabotajes y actos terroristas organizados y financiados desde el territorio norteamericano. Tampoco incluye el valor de los productos dejados de producir o los daños derivados de las onerosas condiciones crediticias que se le impiden a Cuba, como denuncia el informe de Marcas, que será presentado y votado próximamente en la Asamblea General. Durante 15 años consecutivos, la mayoría de las naciones que integran la ONU han aprobado una resolución que pide el levantamiento de esta política. No obstante, lejos de atenuarse, en los últimos años Washington ha adoptado nuevas sanciones económicas, ha recrudecido la persecución a las empresas y las transacciones financieras internacionales de Cuba. Todo ello como parte de la aplicación del Plan Bush para la recolonización de nuestro país. Pero a pesar del daño que causa esta guerra imperial, Cuba se mantiene firme y no solo que existe, sino que avanza en la consolidación de su proyecto socialista e internacionalista. Nuevas medidas de carácter social y económico se implementan en aras del desarrollo y la elevación de la calidad de vida de la población. Basta citar la revolución energética iniciada en el 2005, que constituye un verdadero ejemplo para el mundo, como afirmara nuestro comandante en jefe en una de sus recientes reflexiones. Paralelamente, se elabora en el desarrollo de las energías renovables 4.000 puntos aislados en zonas montañosas y otros lugares de difícil acceso han sido electrificados con paneles solares, lo cual ha propiciado la instalación de equipos médicos que mejoran los servicios de salud, así como medios audiovisuales en función de la educación y la cultura en las comunidades. No es raro encontrar en lo más recóndito de las montañas del oriente cubano una escuelita rural que, a pesar de tener un solo alumno, cuente con una computadora, televisor y reproductor de video. Compañeros, tampoco el acoso imperial y la crisis económica que enfrenta nuestra pequeña isla han logrado que renuncie a su vocación internacionalista. Más de 500.000 compatriotas nuestros han participado en difíciles misiones en diversos campos. Imposible olvidar a los que ofrendaron su vida combatiendo contra los soldados racistas de la apartheid en tierras angolanas. En el área de la salud, desde octubre de 1963, cuando parte la primera brigada médica para ayudar al pueblo de Argelia, más de 130.000 trabajadores cubanos de ese sector han prestado sus servicios gratuitos en más de 100 países, principalmente en los lugares más pobres y apartados de África y América Latina, donde han salvado más de 1 millón de vidas. El programa integral de salud también conlleva la formación y capacitación de recursos humanos, tanto en las áreas donde laboran los graneros cubanos como en la propia isla. De ahí surge la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde estudian gratuitamente en la actualidad más de 7.000 jóvenes pobres de 24 países, incluidos Estados Unidos. Conjuntamente con el gobierno bolivariano de Venezuela, Cuba también lleva a cabo un proyecto amplio para solucionar el problema de la enorme cantidad de seres humanos que quedaban ciegos por afecciones oftalmológicas curables. Este programa, juntamente llamado Operación Milagro, inserto en la Alternativa Bolivariana de las Américas, el ALBA, se ha extendido ya a unos 25 países de América Latina y el Caribe, donde se han intervenido a cerca de 300.000 pacientes. Cuba es hoy el país que más ha hecho por compartir sus conocimientos y experiencias médicas y científicas, sin importar diferencias ideológicas ni políticas, ni barreras idiomáticas, sacrificios u obstáculos seguirá haciendo. Queridos hermanos, hace 8 años, a raíz de las movilizaciones en toda Cuba por el regreso al país del niño Elian González,
secuestrado en Miami por la mafia cubano-americana, se iniciaría en toda la isla un proceso de profundización de las conquistas de la revolución que se conoce como batalla de ideas y en el que por la sabia dirección de Fidel es el pueblo su principal protagonista. Cerca de 200 programas sociales se han desarrollado en este tiempo, los cuales evidencian que la esencia misma de este histórico proceso es el perfeccionamiento del socialismo. Se trata sobre todo de una batalla por la patria y por la humanidad. El 31, quien mejor ha definido la esencia de este proceso es Fidel al afirmar: la batalla de ideas es la batalla del humanismo contra la deshumanización, la batalla de la humanidad y la fraternidad, la batalla de la hermandad y la fraternidad contra el más grosero egoísmo, la batalla de la justicia contra la más brutal injusticia, la batalla de nuestro pueblo por la paz y la batalla por otros pueblos. El 31 de julio se cumplió un año de la proclama de Fidel, en la cual informaba al pueblo de su enfermedad. En el acto del 26 de julio, por el 54 aniversario del asalto de Moncada, el general de ejército Raúl Castro reconoció que ha sido una etapa difícil, pero con un efecto diametralmente distinto al que esperaban nuestros enemigos, que soñaban con que se entronizaría el caos y el socialismo cubano terminaría por desplomarse. El propio Fidel, en una reflexión publicada en Granma ese 31 de julio último, titulada La llama eterna, expresó, y cito: al cumplirse un aniversario de la proclama, comparto con el pueblo la satisfacción de observar que lo prometido se ajusta a la inconmovible realidad. Raúl, el partido, el gobierno, la Asamblea Nacional, la Juventud Comunista y las organizaciones de masas y sociales, encabezadas por los trabajadores, marchan adelante guiados por el principio inviolable de la unidad. Fin de la cita. Y es que la unidad del pueblo ha sido la principal arma de la revolución cubana. Existen dificultades objetivas y subjetivas. El periodo especial no ha terminado, pero como afirmara Raúl el último 26 de julio, lo único que jamás cuestionará un revolucionario cubano es la decisión irrenunciable de construir el socialismo. Muchas gracias.